Y la palabra del Señor dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en ella en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Señor, te adoramos y te damos gloria y te damos honra, Dios, una vez más en esta mañana. Padre, estamos en tu casa, Señor. Te rogamos, Dios, que tú ministre a cada vida a través de tu palabra. Que sea, Señor, tu palabra sin alteración, la que podamos compartir en el día de hoy. Señor, que sea pura, que sea según tu propósito y tu plan, para que podamos crecer por ella, Dios mío. Padre celestial, yo me pongo en tus manos, rogándote, Dios mío, que tú me dirijas, Señor, y que tú me uses, Dios, para que tu palabra sea expuesta en esta mañana. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bien, y como le decía, que vamos a continuar el mensaje del domingo pasado. Y después que el apóstol Pedro le había recomendado a los creyentes de la diáspora que desecharan una lista de actitudes, también vimos que él les pide que deseen como niños la leche espiritual no adulterada. Es importante, mis hermanos, que sepamos que con que nosotros como creyentes no estamos alimentando, y también vimos el problema que ocasiona la falta de alimento espiritual. El creyente tiene que alimentarse constantemente, no ocasional, porque usted no come ocasional, ¿o sí? Todos desde que nos levantamos, unos un poquito más, un poquito menos, ya lo primero que hacemos es ir a preparar ¿qué? Alimento. De hecho, hay personas que por las madrugadas se levantan a comer porque no aguantan el hambre.
Y qué alegría y qué gozo sería para la vida del creyente que cuando se despierta por la noche dice, uy, no puedo dormir. Tengo un hambre de la palabra de Dios que me voy a agarrar la Biblia y me voy a poner a estudiarla. Sí, mis hermanos, porque hay gente que cuando se desvela agarra un libro y se pone a leer. Y qué bendición sería para nosotros que en vez de coger un libro de literatura o el móvil y ponernos a ver redes sociales, nos pusiésemos a exponernos y alimentar nuestra vida espiritual. Amén. Sería una gran bendición, porque la falta de alimento espiritual, mis hermanos, nos ocasiona ciertos problemas, como lo vimos en Hebreos 5:12, que nos dice, porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Gloria a Dios. A los niños usted no le informa cosas de adultos. Antes ya no, ya los niños se meten donde quieran. Pero antes nos decían, los niños tienen que estar aparte, porque hay una conversación de adultos. Y ahora vemos cómo el autor del Hebreo nos dice que aquellos que no se alimentan con alimento sólido todavía son niños, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos que el niño tiene necesidad solo de leche hasta que comienza a salirle los dientes. Entonces nosotros comenzamos a introducirlo en alimento sólido. Y a mayor alimento sólido, mis hermanos, menos leche. Lo comprobamos las mamás. Casi todos hemos sido padres de los que estamos aquí. Y hemos visto, ¿no?, que nuestros hijos a principio solo le damos leche. Después comenzamos a darle alimento sólido. Y llega un momento que en su totalidad le damos alimento sólido, porque ya no tiene necesidad de leche, sino que ocasionalmente se puede tomar un biberón de leche, pero no es la comida principal. Así es también la vida del creyente. Necesitamos leche que nos permite alimentarnos en un principio, pero también el alimento sólido que nos hace crecer y madurar hasta estar firme en nuestras convicciones. Es a través, por lo tanto, de la palabra que nosotros nos ejercitamos.
y por ella es que podemos crecer para alcanzar la madurez. Pero eso se logra solo en aquellos que hayan deleite en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta poco. Los latinos tenemos un problema. Todos nos gusta poco leer. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de la lectura. Es cierto que en estos últimos años también como hay muchos que están demostrando que conocen de filósofos, de escritores, ya la juventud que sube empieza a conocer, aún sea por ChatGPT, aunque sea lo leen por ahí. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios, que debemos de hacer hábito de ella. No nos van a hacer un día vamos a despertar y vamos a decir, hoy tengo ganas de estudiar la palabra de Dios. No, eso es un hábito que se hace poco a poco. Que usted vaya habituándose a dedicarle a la palabra de Dios, aunque sea 20 minutos al día. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya usted sea un experto en exponerse a la palabra de Dios. Que usted, cuando se levante, usted diga, dentro de mi mañana yo tengo que tener un devocional con el Señor. Y todos los días usted pueda sacar un tiempecito de su vida afanada y ocupada para deleitarse en la presencia del Señor. Cuando probamos algo, mis hermanos, y nos gusta, siempre deseamos comer más de eso que es tan bueno para nosotros. Y el apóstol Pedro nos lleva a esa conclusión en el versículo 3, cuando él nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que en realidad nosotros nos deleitamos en la bondad de Dios. Porque cuando nosotros gustamos esa misericordia del Señor, siempre vamos a desear más de su palabra. Porque en ella es que encontramos la información que nos va a hablar de ese Dios al cual nosotros hemos conocido. No hay otra vía por el cual nosotros acercarnos a Dios. Y ella es la que nos va a mantener como apegados de Dios. Vamos a crear dependencia de Él a la manera que nos vayamos acercando más a su palabra. Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios fue escrito para nosotros. Para que le conozcamos, para que sepamos al Dios que nosotros servimos. Pero vemos que también el apóstol nos había señalado
que un punto muy importante dentro de lo que es la palabra de Dios, dentro de lo que es estar alimentado de la palabra de Dios, y por eso no lo podemos dejar pasar por desapercibido, porque de ella depende de cómo nosotros crecemos en nuestra relación con Dios. Y es que ese alimento espiritual al cual nosotros nos exponemos no esté como alterado, que no esté adulterada la leche que nosotros estamos tomando, o sea, que sea sin engaño, sin mezcla, pura, tal cual Dios la ha dejado en su palabra. Dice 2 de Corintios en su capítulo 4, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hay una, por lo tanto, responsabilidad para quienes predican y enseñan el Evangelio. Y ustedes también son responsables de saber que lo que se les pone es la verdad. Amén. Si usted le compra una botella de leche al lechero y usted no sabe, o no sabía, porque ya no venden leche como antes, que era de la vaca a tu casa, ¿no? Y esa leche, ¿cómo era? Pura. Y usted se daba cuenta cuando la leche le echaban agua. Usted decía, como que esta leche no me parece. Esta leche tiene más que leche. Sí. Gloria a Dios. Porque usted sabe que cuando usted hervía esa leche, se ponía esa capa de nata amarillita, pura. Pero cuando la leche está alterada, la nata es clarita por ahí. Porque no hay una leche pura, mis hermanos. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad traer una palabra pura. Pero si ustedes no saben distinguir entre una palabra de verdad y una verdad a media, hay problemas, ¿que sí? Aleluya. Por eso Poderoso Jesús. hay que saber conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando usted le trae una cosa que no es, ustedes sean como los hermanos de Berea. ¿Qué hacen los hermanos de Berea? Que cuando el apóstol Pablo, que ellos no conocían, fue a predicarle, ellos comprobaron a través de ¿qué? De la palabra, a ver si lo que el apóstol Pablo le decía era la verdad. Y por eso, mis hermanos, vemos como el apóstol Pablo decía que renunciando a todo lo oculto y cuidando de alterar la palabra por conveniencia.
ese es nuestro objetivo, o debería ser, de los que enseñamos la palabra de Dios. Tener cuidado, pero no todos tienen ese cuidado. Porque hay gente que no tiene temor de Dios y por conveniencia, porque si yo les digo a ustedes con la verdad de la palabra y le hablo la palabra como dice la palabra, ay hermana, se van los hermanos. Y yo no quiero tener una iglesia vacía, pero es mejor tener una iglesia vacía que gente que se está perdiendo porque no se le está alimentando espiritualmente. Y nuestro objetivo es que el hombre alcance la salvación completa. Que usted sirva al Señor y que tenga la garantía de que usted va para el cielo. ¿Por qué? Porque usted anda conforme a la palabra de Dios. Ese tiene que ser el objetivo de todo predicador. Atraer las almas a Cristo, no al hombre, porque el hombre no salva, mis hermanos. El único que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros fue Cristo. Y por lo tanto a Él hay que llevarlo a ustedes. Pero por el camino estrecho. Ay, que a mí no me gusta ese camino, que está muy pedregoso. Pero por ahí es que tiene que cruzar. No, es que yo con mucha gente van por el otro camino. Bueno, ya ese no es mi problema. Si te gusta el otro camino. Pero yo tengo que enseñarte que angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Amén. Poderoso Jesús. Y ya que hemos gustado, mis hermanos, somos llamados a mantenernos en esa dependencia del Señor. Cuando gustamos estar en la presencia de Dios, cuando hemos amado a Dios, dice el versículo 4, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Los creyentes, mis hermanos, debemos de venir a Jesús para tener una comunión permanente con Él. Y es a través de la fe que nosotros nos acercamos a Jesús para disfrutar de su compañía. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya tenemos esa entrada, esa franca entrada a la presencia de Dios, y nosotros no tenemos que pedirle a nadie que se acerque por nosotros, porque nosotros ya podemos, ya no necesitamos un sacerdote, porque Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes. Ya nosotros podemos entrar a su presencia. Y vemos cómo Pedro llama a Jesús piedra viva, puesto que Cristo ha resucitado de entre los muertos, pero también Él es el que nos da vida. Y aunque fue desechado por los hombres, pues el pueblo de Israel desechó a Cristo, porque cuando le vieron
no servía para sus propósitos. Ese no era el prototipo de Mesías que ellos tenían en mente. Pero el Mesías era conforme a los propósitos de Dios, no a los de los hombres. Por eso dice, ciertamente desechado. Jesús, mis hermanos, tenía claro que los líderes religiosos de Israel le iban a desechar. Y dice Marcos en su capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Por eso Jesús es conocido como el desechado. Pero para nosotros, mis hermanos, es piedra preciosa. En una ocasión, Jesús, hablando con sus discípulos, Él les dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos le dicen, algunos Jeremías, otros Elías, otros que eres un profeta. Y Él le dice, ¿y vosotros? ¿Quién pensáis que sois? Y dice Mateo en su capítulo 16, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Y a ti te digo, Pedro. O sea, Pedro quiere decir roca pequeña. Por eso vemos ahora que Pedro llama a Jesús piedra viva, piedra angular, porque él entendió que cuando Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro, porque Pedro es roca pequeña. Pero la roca grande, la roca principal, la roca esencial, la que sostiene el edificio por la cual la iglesia está en pie. Amén. No es Pedro, es Cristo. Sobre esta roca, sobre esta gran piedra, sobre la piedra angular, edificaré mi iglesia. Amén, poderoso. Por lo que, mis hermanos, la iglesia está sostenida en Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien sostiene. Por eso, a pesar de las persecuciones, a pesar de las calumnias, a pesar de los inconvenientes, la iglesia sigue avanzando, no se ha detenido, aunque ha venido, mis hermanos, todo lo que ha venido en contra de la iglesia de Cristo, la persecución no para, la gente suele levantar falso testimonio.
pero la iglesia de Cristo sigue en pie. Gloria a Jesús. En una ocasión hasta se quemaban las Biblias para que la gente no pudiera conocer la verdad. Pero aún con esas, la iglesia se ha mantenido en pie. Poderoso. Porque el que la sostiene es Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar confiados. Los creyentes, mis hermanos, también debemos de crecer, pero también edificarnos los unos a los otros. Dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Usted y yo somos también piedras vivas. Piedras que formamos parte del edificio. Dice, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Poderoso. Al estar en Cristo somos constituidos piedras vivas, colocados como parte del edificio, y como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Ellos fueron los que pusieron el fundamento, porque a ellos Jesús directamente le encomendó la gran comisión. Por eso Pablo se considera que él es un perito arquitecto que ha puesto el fundamento en cada uno de nosotros. Pero el fundamento, la piedra principal, es Cristo, y sobre él nosotros somos edificados. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos que nosotros, mis hermanos, somos parte, estamos anclados en un fundamento que es Cristo. Nosotros somos llamados parte de ese fundamento como piedras vivas, no piedras que se tallan y se colocan y se quedan inertes, sino que tienen vida para mantenerse en el edificio que han sido colocados. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en templos. Recordemos que primero, cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo primero que Dios le dio como instrucción a Moisés fue hacer el tabernáculo para que Jehová habitara en medio de su pueblo. Mas luego Salomón edificó casa a Jehová, a lo que se conoce como el templo. Y en Salmos 11:4 dice:
Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aleluya. Pero en Habacuc 2:20 nos dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Sí. Dios con el pueblo de Israel habitaba en su templo. Pero ahora, mis hermanos, la morada de Dios somos cada uno de nosotros. Y dice Primera de Colosenses 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ignora? Decía Habacuc 2:20: mas Jehová está en su santo templo, calle de él, calle delante de él. Y dice 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que vosotros que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si cuando Dios habitaba en el templo, la demanda era que cuando usted iba al templo tenía que ser reverente con Dios, por cuanto Él estaba presente en aquel lugar. Pero ahora, mis hermanos, la reverencia nuestra tiene que ser como permanente en nuestras vidas. Amén. De manera individual. ¿Por qué? Porque Él habita ¿dónde? En mí. Él habita en mi Gloria a Dios. corazón. Aleluya. Yo soy templo ahora del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo nos está preguntando: ¿es que tú no te enteras? ¿Es que tú no has pensado? ¿Es que tus acciones te hacen ignorar que tú eres templo del Espíritu de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Y sigue diciendo: si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, tu cuerpo, tu morada, la morada que Dios ha hecho en ti, Dios le destruirá a él. O sea, ¿cómo puedo yo destruir mi cuerpo? Con el pecado. Por eso dice la palabra: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. ¿Por qué? Porque Dios no mora en el pecado. Dios, como yo digo, Dios, así como usted no le gusta vivir en una casa sucia, Dios tampoco Poderoso. habita en una casa sucia y destruida. Aleluya. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros que hemos aceptado a Cristo
en nuestros corazones. Debemos de cuidar. Así como había una demanda del pueblo de Israel al acercarse a la casa de Dios, tenía que hacerlo con reverencia. Así debemos nosotros hoy vivir como cristianos, en reverencia eterna a Dios. Gloria a Dios. Porque Él está con nosotros y en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y es necesario que nosotros tengamos claro quiénes somos en Dios. Nosotros, mis hermanos, formamos parte de ese templo vivo que somos cada uno de nosotros. Somos el pueblo de Dios, ese pueblo escogido, un pueblo diferente, un pueblo apartado para servir a Dios en espíritu y en verdad. No a medias, no jugar con el mundo y servirle a Dios. Un pie adentro y otro afuera. O están los dos adentro o están los dos afuera. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Gloria a Dios. Dios en eso es celoso. Él no quiere que usted le dé un cuarto, un tercio, un medio. No. O me lo da todo o no me da nada. En eso Dios es estricto. Él no va a, bueno, me conformo. Dios no se conforma, mis hermanos. O es todo o es nada. Cristo es la piedra angular de la que depende la sostenibilidad de todo el edificio. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Gloria a Dios. Todo el sacrificio, la entrega que usted le puede hacer a Dios está garantizada, mi hermano. Dice la palabra que todo el que creyere en él no será avergonzado. Cristo es esa piedra escogida por Dios para traer liberación, no solo del pueblo de Israel, que como dice que esta piedra fue puesta en Sión, o sea, en Jerusalén, de donde se conspiró para darle muerte al Mesías, de donde los gobernantes religiosos le desecharon, sino también a nosotros que no éramos parte del pueblo de Dios escogido, mis hermanos. Cristo es ese medio de salvación para toda la humanidad. Gloria a Dios. Pero esta piedra angular, mis hermanos, era piedra escogida y preciosa para aquellos que creen en Él. No para todos. Cristo es una piedra angular y preciosa. Es para los que creen en Él. Porque para otros es una piedra de tropiezo. Dice el versículo 7, pero para vosotros, pues los que creéis en Él, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo.
aquellos que no le dieron valor, que pensaron que si le desechaban ya no servía, esta piedra se ha convertido ahora en la piedra más importante, en la piedra principal. Por lo tanto, es esencial y fundamental para la salvación del hombre. Esa piedra desechada que tal vez no tiene ese valor. Ustedes saben que cuando uno no conoce de piedras y metales, usted de repente ve una piedra y la patea. Pero alguien que tiene el conocimiento la ve y dice: ¡wow! ¡Qué pedrusco ni más caro me he encontrado! Mas sin embargo, usted la pateó y lo vio como algo sin importancia. Pero era un diamante. Y usted no tenía ni la idea de lo que pateaba. Así pasó con nuestro Señor. Cuando los líderes religiosos de Israel vieron a Cristo de manera sencilla, de manera que no venía buscando gloria, que solamente hacía bien, no encajaba con lo que ellos esperaban y por eso lo desecharon. Y no solo, mis hermanos, lo desecharon, sino que lo mataron, lo despreciaron tanto que hasta que no le dieron muerte, no estuvieron a gusto. Pero tras su muerte y su resurrección, Cristo se convirtió en el fundamento de nuestra salvación. Amén. Poderoso. Por eso, para los que creemos en Cristo, Él es piedra que da vida. Pero para los que le rechazan y le han rechazado, dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay poder en Jesús. Al ellos rechazar a Jesús, su esperanza de vida eterna escapa de sus manos. Porque no hay otro medio, mis hermanos. No hay otra oportunidad para cuanto rechazan al único que nos puede dar vida, al único que puede justificarnos delante del Padre. Porque al Cristo morir por nosotros, Él nos ha imputado a nosotros su justicia. Porque nosotros no podemos presentarnos ante Dios y salir suelto de nuestra causa. No, es gracia a que Cristo nos imputa su justicia. Entonces Él dice: yo pagué por ellos. Y como Él pagó, no se juzga dos veces el mismo delito. Si alguien ya pagó ese delito. La deuda está saldada. Y Cristo saldó nuestra deuda. Por eso nosotros hoy podemos disfrutar de la bondad y la misericordia de Dios, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Pero aquellos, mis hermanos, que le desechan tendrán que enfrentarse
un día con un juez que quiso ser su abogado. No le quedará más oportunidad, y esta piedra, que es piedra de tropiezo, se convertirá para ellos en la piedra que los hará caer. Y caerán de manera tal que su caída, mis hermanos, será fatal. Por eso, el desechar a Cristo no es buena idea. Nosotros tenemos que valorar a esa piedra angular, porque es la que nos ofrece vida eterna y salvación. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y nos ayude cada día a que su palabra